Estamos ya en Conexión Mundial. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta edición de Conexión Mundial. Este viernes 8 de julio son las 6 en punto de la tarde y para mí es un gran placer que estén con nosotros, que nos acompañen en esta revista informativa internacional del Sistema Nacional de Radio y Televisión SINAR en Radio Nacional. Hoy acompañado de Felipe Salazar. ¿Qué tal, Felipe? Todo muy bien, por dicha, Luis. Un placer estar de vuelta aquí después de varios programas. Sí, el viernes anterior no tuvimos espacio, lo íbamos a tener, pero la emergencia o lo que se esperaba del paso de la tormenta tropical Bonnie, había una conferencia a esta misma hora del Comité Nacional de Emergencias y en ese momento pues era lo que era más urgente, llevar a la población la información de lo que estaba sucediendo, de cómo había que prepararse, porque se esperaba que para esa noche fuera el momento más crítico del paso de la tormenta, aunque hubo fuertes lluvias y muchos ríos desbordados y puentes y carreteras que se vieron muy afectadas, pues no se lamentaron ninguna pérdida de vidas humanas. Entonces por esa razón no tuvimos espacio este viernes anterior, pero hoy estamos ya aquí de vuelta para tratar algunos temas de interés internacional como siempre. Y una semana muy movida, Luis, algo, bueno, sí. Cosas que de repente explotaron, que no esperábamos, y bastante impactantes también. Sobre todo lo que sucedió para nosotros la noche de ayer, para Japón la mañana de este viernes, 11:30 de la mañana hora local en Japón. Sucedió algo que impactó al mundo, que no se ve todos los días, que fue el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Eso fue como, ¿qué puede ser? Como 9:30, 10 de la noche tal vez, de aquí. Yo creo que un poco más tirado a las 10, sí. Sí, y bueno, cuando empezó a circular la noticia, y como siempre en todo esto, hay que esperar a que circule lo que realmente está sucediendo. El ex primer ministro Shinzo Abe era partícipe de un mitin, de un evento político en la ciudad de Nara, en Japón, y en ese momento que él estaba haciendo uso de la palabra, un sujeto llega por detrás y hace dos detonaciones, dos disparos, y lo que se puede ver, porque estaba siendo transmitido por medio de diferentes medios, estaba NHK, que es la televisora estatal de Japón, estaba en el lugar, y en uno de los videos que también mucha gente grabó, como es ahora usual, pues se ve la persona que se acerca por detrás y al parecer hace dos detonaciones. Todo esto hay que ir aclarándolo para tener la versión ya oficial, pero lo que parece es que hace dos detonaciones. La primera, que no logra impactar, parece así, y la reacción a unos segundos posteriores es que parece que el primer ministro se da la vuelta para ver qué está sucediendo, y en ese momento se da una segunda detonación. El ex primer ministro cae al suelo, y ya en ese momento pues agentes de seguridad caen encima del sospechoso, que está identificado como Yamagami Tetsuyuda, y de 41 años, un ex miembro de lo que sería la Fuerza Naval de Japón. Estuvo ahí unos 3 años,
Y es importante notar, Luis, tal vez para darle un poco de contexto a los oyentes, por qué también, bueno, además del asesinato de un ex primer ministro, pero por qué es tan inusual que estas cosas pasen en Japón. Japón es uno de los países que tiene los reglamentos más estrictos para la adquisición de armas, por eso tampoco es realmente sorprendente el hecho de que le haya disparado con un arma hechiza, porque los reportes apuntan que es un arma de confección casera, que eran 2 cañones. De hecho la foto está circulando por las redes. Son 2 cañones atados a un pedazo de madera. Parece que con masking. Y con masking. Sí, una cinta, sí, realmente sí se ve hechizo. Sí, totalmente. Y bueno, eso es lo impactante, porque al no tener esa adquisición tan tan fácil de armas, lleva esas cosas. Y además, bueno, Japón, un país que es ampliamente conocido por su falta más bien de, digamos, crímenes violentos con armas de fuego. Entonces, bueno, la seguridad, lo que estamos hablando antes de cámaras, era que la seguridad parecía un poco laxa, pero bueno, teniendo en cuenta el contexto de Japón, es que esas cosas no suceden. No suceden. Sí, y estaba leyendo algunas de las cosas que hay que cumplir para tener es un arma en Japón, ¿verdad? Y encontraba que hay que tener 0 antecedentes penales, hay que hacer una evaluación psicológica, hay que realizar una verificación de antecedentes, y que incluso pueden hablar hasta con sus vecinos. Y si es así, pues bastante estricto, y lo que explicaría el hecho de que el arma sea hechiza. También pude entre tantas informaciones que salían ayer, que al parecer el arma también tiene partes hechas con impresora 3D. Esto lo escuché en una noticia en un medio. No sabemos si es así, pero lo cierto es que funcionó lo que se planteó este atacante, que lo que decía, o lo que se sabe hasta el momento, es que no estaba de acuerdo con las políticas o con Shinzo Abe, y esto lo llevó a hacer este ataque. Sí, también esa parte, bueno, que es un poco... Vamos a ver, no está claro realmente los motivos, además de un poco unas declaraciones bastante escuetas del agresor, exactamente, donde él dice que, bueno, estaba frustrado, que, bueno, y también que apuntó a matar. Esa parte me pareció muy interesante que remarcaran esas declaraciones de que apuntó a matar. Definitivamente 2 disparos, que, bueno, uno le impactó en el cuello, que es el que le hirió de mayor gravedad. Y por el que terminó necesitando alrededor de 100 infusiones de sangre. Sí, él es trasladado inmediatamente vía helicóptero al hospital universitario de la ciudad de Nara, y lo que dice en el hospital es que él llega ya sin signos de vida, pero aún así pasaron entre 4 horas y media, 5, tratando de reanimarlo. Y también las versiones del quienes lo atendieron en el lugar dicen que él ya sale de la calle ahí de donde estaban sin signos de vida. Bueno, y tampoco, bueno, no es sorprendente, digamos, este esfuerzo sobrehumano por intentar salvar su vida. Es el primer ministro que más años ha estado en servicio. Estuvo en Japón. En Japón, sí, exactamente, desde el 2012, del 2016 hasta el 2020, en periodos diferentes. Tuvo un primer periodo del 2006 al 2007 y luego del 2012 al 2020. Viene de una familia de política importante, Su ¿verdad? papá fue primer ministro, al igual que su abuelo. El papá fue... el papá fue ex canciller, y el otro sí fue el primer ministro, Nobusuke Kishi. Y él sigue la tradición de la familia, e incluso estaba leyendo el primer ministro más joven de Japón de la posguerra. Sí, bueno, es de verdad lamentable el desenlace de todo esto. Es lamentable, y bueno, como te comentaba también ahora fuera del programa, una coincidencia bastante nefasta a lo que pasó hace un año. Que recordemos, hace un año, el 7 de julio, se estaba reportando la muerte del presidente haitiano Jovenel Moïse, después de que un comando armado formado por mercenarios colombianos entrara en su casa y le disparara mientras dormía. Sí, y bueno, también salió herida la esposa en ese momento. Salió herida su esposa, con un disparo, si no me equivoco, fue en la mano, en el hombro, creo que en el brazo. Pero una coincidencia bastante... Sí. No sé ni cuál es la palabra, oscura,
que no es usual un magnicidio, bueno, y menos dos en un año y que se cumplan cerca del aniversario, es algo totalmente perturbante. Sí, bueno, ese es uno de los temas que queríamos mencionar hoy, que no podíamos pasar por alto. Otro de los temas que vamos a conversar hoy, que hace rato lo venimos arrastrando un poquito, y tenemos un invitado especial que nos va a colaborar para tratar de comprender un poco lo que está sucediendo, es el tema de las audiencias del comité del 6 de enero, del ataque al Capitolio del 2021. Eso lo vamos a estar hablando con Alfonso Rojas, politólogo que está en Texas. Si no me equivoco, está en Texas. Ahorita nos va a confirmar, pero vamos a hacer antes de eso un repaso a un tema también que se dio, que fue la renuncia de Boris Johnson. La tan esperada renuncia. Porque sobrevivió bastantes no sé si crisis, y la última que yo pensé que no iba a lograr pasar, que fue lo que se conoció como el Partygate, que fueron las fiestas durante los confinamientos, fiestas durante los peores momentos de la pandemia, cuando el primer ministro Boris Johnson pedía al pueblo del Reino Unido que se quedara en sus casas. Pues bueno, salieron a la luz una serie de fiestas en las que él dijo que no estaba enterado, por las que después pidió perdón, y se dio incluso un voto de censura, el cual sobrevivió. Pero importante que del voto de censura, o por lo menos los antecedentes históricos que ha tenido, fue el que peor le fue, con, acá lo tengo, 148 diputados en su contra, alrededor de un 41%. Sí, a mí sí me sorprende que lo haya logrado pasar. Y además de esto tenía, bueno, Boris Johnson fue pro Brexit, y con el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, vinieron varias crisis. No sé si recordarán, lo estuvimos hablando aquí, con trabajadores principalmente, que quedaron fuera del Reino Unido por las leyes, y por esto se vino también una escasez de combustible, de alimentos. Durante la gestión de la pandemia, más allá de las fiestas, fue criticado al inicio por tardar en reaccionar a lo que fue la primera ola. Después tuvo su reivindicación, si se puede decir de alguna manera, con el proceso de vacunación. Y siendo el primer país, yo creo que en asegurarse las vacunas, si no me equivoco, entre los primeros. Pero también es el país con más muertos en Europa por la pandemia, por el COVID. Y por ahí, de hecho, se puede hacer una reflexión, que así ha sido un poco su administración, llena de inciertos, y de repente alguno que otra acción que le adelantaba o que le salvaba un poco, le compraba tiempo. Sí, pude ver una declaración, no recuerdo bien si fue de alguno de los legisladores que lo terminó tachando como un periodo de mentiras, porque esto que termina provocando su renuncia es un escándalo sexual que no es de él, sino del subjefe de la bancada del Partido Conservador, que es Chris Pinch, por comportamiento indebido. Y lo que sucede aquí es que en un inicio dijeron que pues ellos no conocían de este tema, y lo que terminó saliendo a la luz es que sí estaban enterados cuando es nombrado en este cargo. Pero bueno, ahorita lo que sigue es la elección de un nuevo primer ministro, que no es rápido. No. Tiene un proceso, no voy a decir complicado inicialmente, sino ajeno a nuestra realidad nacional, por el sistema que el de nosotros es presidencialista. Entonces ellos ahorita lo que van a hacer es primero buscar los candidatos al puesto dentro del partido. Aquí no hay elecciones nuevas. Que ya existen. Sí, y que ya lo han hecho. Puesto el mismo Boris Johnson dijo que es el mejor trabajo del mundo. Entonces tiene que tener sus pretendientes. No hay elecciones nuevas. Es el mismo partido, el mayoritario, el del poder, el que va a elegir al nuevo
al nuevo primer ministro salen sus candidatos, los pretendientes, y de ahí necesita cada uno el apoyo de mínimo 8 legisladores. Y ahí hay una serie de votaciones donde van a ir eligiendo y al final quedarán con dos. No sé si pueden ser una terna o si son exactamente dos, pero bueno, los que lleguen a la final, digámoslo así, tienen que ir a un proceso de votación con los miembros del partido de todo el país, que van a votar entre estos 2 o 3 candidatos o los que lleguen, y de ahí ya sale un ganador, digamos así, que es el nuevo líder del partido, que automáticamente lo convierte en el primer ministro. Y entonces eso es lo que va a estar por verse, que Boris Johnson va a quedar hasta que haya un nuevo sucesor. Esas fueron sus declaraciones, sí, que se quedaría, y después de que haya un sucesor, tiene la intención de ejercer como miembro del Parlamento. Ahora, Luis, también quería hacer un poco de refrescar un poco la memoria, cómo fueron estos últimos días que llevaron a su renuncia, porque bueno, si todo el gobierno estuvo un poco marcado, pero no sé si nos vamos a ir a un corto anuncio. Sí, vamos a hacer una pausa, para volver con nuestro tema de fondo, que les decía, el tema de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y manténgame ahí el dato y de regreso lo hacemos rapidito. Lo conversamos. Sí, vamos a nuestra primera pausa comercial. Esto es Conexión Mundial. Retornamos a Conexión Mundial, son las 6:19. Antes de pasar con nuestro invitado para hablar un poco de lo que está sucediendo en Estados Unidos, Felipe, nos tenía un tema importante también de lo que sucedió con Boris Johnson. Sí, es que como lo mencionabas, Luis, más allá de todos los escándalos, el que finalmente terminó por derramar la gota fue el escándalo de Chris Pinch. Pero más allá de eso, no quería renunciar, por lo que tomaron la decisión de hacer una renuncia masiva. Hasta el 6 o el 7 se contabilizaban 50 personas del gobierno de Boris Johnson que habían renunciado como método de presión para que finalmente el premier británico anunciara su dimisión. Y ahora regresa a su partido, donde no lo quieren tampoco mucho. Sí, y bueno, algo que definitivamente asombroso, es un método de presión que, bueno, llegó hasta las últimas instancias debido a que Boris no quería salir del puesto. Así, el mejor trabajo del mundo. Bien, vamos con nuestro invitado. Vamos a darle la bienvenida a Alfonso Rojas, es politólogo. Don Alfonso, muchas gracias. ¿Me escucha bien? Luis, sí, muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias más bien por acompañarnos aquí, por ayudarnos a entender esto que está sucediendo en Estados Unidos, que inicialmente eran las audiencias y luego, no sé si es posible, pues viene el tema del fallo de la Corte y esto empieza a hacerse bastante grande. La primera consulta para entender qué es lo que está sucediendo o qué se hizo en las audiencias, qué es lo que pretenden estas audiencias. ¿Para qué se hacen? Contanos tal vez un poco de este sistema que aplican en Estados Unidos y para qué funciona realmente. Sí, gracias. Para comparar, es posible hacer la analogía con Costa Rica, con lo que sucede en las comisiones de investigación legislativas en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Es decir, el poder legislativo de Estados Unidos tiene no solamente la función de pasar leyes, de aprobar legislación, sino también de hacer control político de lo que sucede en otras ramas del poder en Estados Unidos, en particular del poder ejecutivo. Entonces, en ese sentido, se conforma una comisión que investiga los eventos del 6 de enero del 2021 y empiezan a hacerse audiencias, se empieza a hacer investigación, se empiezan a enviar citaciones y a partir de ahí se recolecta información que eventualmente se transmite en un reporte. Esto, en muchos casos, de manera similar a Costa Rica, a veces termina convirtiéndose en no más que un circo político, donde las comisiones son controladas por algún partido u otro y entonces los resultados de esas comisiones van más allá de un control político, sino a los intereses de algún partido o de la persona que se está investigando. Pero en otros casos también pueden arrojar información clave que después les sirve a los fiscales para hacer investigaciones judiciales. Entonces los reportes de la comisión y de lo que se encuentra en cada uno de ellos se remiten al fiscal general de Estados Unidos o al Departamento de Justicia, en este caso, del que el fiscal general es el jefe, y entonces a partir de ahí se generan investigaciones que pueden llevar a
sentencias criminales o juicios a personas particulares. Entonces, ese es el contexto de estas investigaciones que se están haciendo en el Congreso de Estados Unidos, con la diferencia, para hacer la acotación a lo que mencionaba antes, de que esta comisión tiene composición tanto demócrata como republicana, y es una republicana, Liz Cheney, del estado de Wyoming, hija del ex vicepresidente Dick Cheney durante el gobierno de George Bush, la que está liderando la comisión, y eso por supuesto que es una movida importante y astuta por parte de los demócratas, porque entonces no es una comisión que se considera partidista, sino que la cara más visible es una persona republicana, y entonces eso es lo que en parte ha dado este contexto para que surjan las declaraciones que podríamos discutir. Sí, eso es bastante importante, y de hecho que te lo quería consultar precisamente la presencia de Liz Cheney, cómo impacta todas estas audiencias o el resultado, lo que se diga. No sé si en términos del Partido Republicano habrá molestia, o hay una parte del partido que efectivamente está más alejada de Trump, pero la presencia de ella tiene le da un condimento realmente importante. Sí, le da cierta legitimidad, y digo cierta porque es realmente limitado, es decir, el Partido Republicano está totalmente cooptado por Donald Trump y por personas que apoyan a Donald Trump. Liz Cheney incluso era la subjefa de fracción del Partido Republicano y fue despedida de ese cargo en una votación por parte de sus colegas en el Congreso, precisamente por su oposición a las actividades de Trump. En una primera instancia sobrevivió la votación, pero después, con la oposición a lo que sucedió en el 6 de enero, la sacaron de su puesto. Entonces, en este momento, si bien ella es republicana y si bien tiene cierta legitimidad en algunos sectores más moderados del Partido Republicano, en particular los que se oponen a Donald Trump, la unidad del resto del partido es bastante fuerte alrededor de la figura de Donald Trump, y esta quizás es el primer escenario donde vamos a ver si se pone eso a prueba, si se rompe esa mano dura que tiene Donald Trump sobre el partido, pero no parece en este momento haber un efecto muy importante en el apoyo, más allá de, como mencionaba, ese votante centrista que puede estar en el margen entre demócrata y republicano o independiente, y que podría tener esa afinidad por los republicanos. La presencia de Liz Cheney es una buena validación para ese tipo de votante. Ok, nos comentabas también que efectivamente de estas audiencias sí podrían salir algunas pruebas o algunos argumentos que se puedan utilizar ya legalmente en una acusación hacia el presidente. Y bueno, y las demás personas que también pudieron formar parte de esto. Sí, así es. Lo que se diga en esas comisiones está protegido por las leyes de perjurio, es decir, si una persona va y dice algo que no es cierto, puede ir a prisión, y entonces eso significa que en esas comisiones se revelan y se responden preguntas de información sensible que está protegida bajo el juramento. Entonces, en ese caso, si, por ejemplo, el caso de Cassidy Hutchinson, que es una asesora del ministro de la presidencia de Donald Trump, ella dio declaraciones que eran desconocidas de previo y que en realidad ella no tenía, por decirlo así, el margen para declarar o no, porque había sido citada judicialmente por parte de la comisión. Entonces ella, la información que dio se convierte en material importante para las autoridades judiciales para investigar los hechos mencionados en ese momento. Sí, la criminalización puede ser para la persona que está dando la declaración o para personas a las que se refiere la declaración, y en este caso, por supuesto, que los ojos están puestos en la figura de Donald Trump. Alfonso, con eso tal vez ahora que lo mencionas justo la parte de Cassidy Hutchinson, ¿por qué se considera que ella es en este caso ese testigo estrella en esta audiencia del 6 de enero? Ahí lo que hay que tomar en cuenta es que pues el poder de citar por parte del Congreso es fuerte, pero no es ilimitado. Incluso muchas de las personas a las que se les han enviado citaciones pues no han ido a declarar, y entonces la decisión del Congreso es si arrestarlos o no. Y entonces el Congreso no quiere tomar esa decisión tan drástica de mandar a arrestar a personas tan cercanas a Donald Trump por no presentarse una citación. Entonces, en ese caso, son muy limitados los escenarios en los que alguien va y declara. Otro ejemplo, y también lo hemos visto suceder en Costa Rica, por ejemplo, es cuando citan a alguien y la respuesta que da a todas las preguntas es: no puedo referirme a este tema por ser algo de investigación judicial, o me acojo a mi derecho de no declarar, y por lo tanto no dan ninguna información. En el caso de Cassidy Hutchinson, ese parecía ser el caso durante mucho tiempo,
porque ella estaba siendo asesorada por abogados que eran parte del equipo de la defensa pública de Donald Trump, pero después hubo un rompimiento con ese equipo, entonces ella fue a declarar ya, por decirlo así, sin ninguna atadura a la defensa de Donald Trump, y entonces dio información que nadie antes había dado. Uno de los ejemplos más importantes de consecuencias de esta declaración de Cassidy Hutchinson es que Pat Cipollone, que era el abogado de Donald Trump en la Casa Blanca durante los días en los que sucedió todo el intento por revertir el resultado de la elección y, por supuesto, el 6 de enero, ahora ya ha sido también citado a declarar a partir de las declaraciones de Hutchinson, y va a tener que presentarse en los próximos días al Congreso de Estados Unidos. Entonces, al ser el abogado de Donald Trump, la información que puede dar es muy importante, y él era notoriamente una de las figuras en la Casa Blanca que estaba tratando de evitar que Donald Trump tomara las decisiones que tomó, sabiendo que eran abiertamente subversión hacia la voluntad popular. Entonces va a haber mucha expectativa para qué sucede con la declaración de Cipollone, y eso sucede a partir de lo que dijo Cassidy Hutchinson, que ella no es una figura con el grado de ministro, con ese grado de gabinete, pero ella era asesora del ministro de la presidencia de Donald Trump. Entonces ella estaba ahí presencialmente en la oficina con Donald Trump a la par, con los ministros a la par, viendo lo que sucedía. Entonces por eso es que sus declaraciones son realmente muy fidedignas en comparación con muchas otras personas que casi siempre la información que tienen es de segunda mano. Manteniéndonos en este personaje, yo quería hacerte una consulta porque hace muchas declaraciones efectivamente importantes, algunas impresionantes, sobre todo del comportamiento de Donald Trump en lo privado tal vez, pero yo quería destacar sobre todo el hecho de que a mí más me llama la atención, no es que me sorprenda, pero que suceda así y que lo hayan hecho, que ella, a través de ella se intentó tramitar algunos perdones presidenciales de legisladores que participaron en este movimiento o que acuerparon a Donald Trump en estas decisiones. ¿Cómo entender eso cuando estamos tratando de buscar culpables o inocentes en que llegue alguien, bueno, eran bastantes, y pidan desde antes un perdón presidencial? Sí, el contexto del 6 de enero fue un contexto caótico en el que estaban sucediendo cosas muy rápido. El ejemplo que menciona usted de la actitud del presidente Trump tratando de tomar la manivela de quien estaba conduciendo su vehículo para orientarse hacia donde estaba la marcha, subvirtiendo el servicio secreto, tratando de generar un caos mayor, pues en ese contexto sí hay información de que habían congresistas y personas cercanas a Donald Trump que desde ya estaban tratando de, por decirlo en tico, curarse en salud, desde ya, y en caso de que los arrestaran, saber que el presidente los iba a indultar. Todo esto es parte de la parafernalia que rodea lo que sucedió ese día. Lo difícil ahí, Luis, es saber qué de todo eso es show y qué de todo esto puede llevar a una investigación judicial. Es decir, Donald Trump pegando gritos en su vehículo, tratando de tomar la manivela de su oficial de servicio secreto, a pesar de que suena increíble y a pesar de que no suena como lo que uno se imaginaría de un presidente de Estados Unidos, en realidad no es algo que vaya a ser investigado por parte del Departamento de Justicia, porque no constituye ningún tipo de actitud criminal, simplemente es muy chocante, ¿verdad? Y que puede tener algún efecto en la opinión pública. Pero realmente en lo legal no hay muchísima carnita, por decirlo así, para ese caso. Y bueno, a partir de eso podemos entrar en una discusión de efectivamente qué tanto esto afecta la opinión pública. Estamos en Estados Unidos en un contexto similar, de nuevo, a Costa Rica y a Latinoamérica, en muchos lugares en el mundo, de poca confianza en las instituciones públicas. Hace poco salió un reporte de que solamente 27% de los estadounidenses creen en sus instituciones democráticas, cuando hace algunos años, hace un par de décadas, era más del 50%, el 60% en la época de la Guerra Fría. Entonces hay una delegitimación de las instituciones democráticas tan alta, las personas realmente no ven las audiencias del Congreso, no creen lo que les dicen sus congresistas, no creen lo que les dicen los medios de comunicación. Entonces en realidad la capacidad de estas comisiones de transmitir información a personas que podrían cambiar su voto es muy limitada. Es más como cuando se da el sermón hacia los mismos feligreses, de que las personas que ya odian a Donald Trump le están dándole seguimiento y las personas que aman a Donald Trump le están dando seguimiento también, pero para cada uno de esos grupos reforzar sus prejuicios o sus expectativas y sus decisiones ya tomadas respecto a con cuál equipo van en un contexto de polarización. Pero no hay evidencia en este momento de que esté generando un impacto importante en la opinión pública, a pesar de lo que hablamos de lo desagradables que puedan ser
algunas de las declaraciones. Entonces, el efecto real que puede tener podría ser en lo legal más que en la parte del circo político. Bien, está Alfonso, se me está adelantando y me va respondiendo las preguntas, pero está muy bueno. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y vamos a continuar con este tema cuando regresemos. 6:35 de la tarde, este viernes 8 de julio. Estamos conversando con Alfonso Rojas, politólogo que vive en Texas, y nos está explicando un poco esto que fue de las audiencias, y ahorita cerraba diciendo que no tiene un impacto muy grande en la opinión pública, lo cual no me sorprende, pero sí se lo quería preguntar, ya nos respondió, porque efectivamente, como lo dice él, quien apoya a Trump lo va a apoyar a muerte, y quien no, pues no lo hará. Difícilmente cambiará alguno de los dos su opinión, lo cual esto va a significar también un reto fuerte para el Partido Demócrata en las elecciones presidenciales. Pero quiero aprovechar entonces para consultarle, ya que estamos hablando de esto que me dice Alfonso, voy a adelantarme a al orden que quería llevar, pero quería consultarle, vamos a ver si se puede. Si estas audiencias no cambian muchas opiniones o a muchas personas, quiero saber si el fallo de la Corte de Roe versus Wade lo puede llegar a hacer en términos de las legislativas que están próximas ya, porque anterior a esto se decía que era muy probable que los republicanos volvieran a tomar control de las cámaras, tal vez del Senado. Se achacaba el precio de la gasolina, el precio o la inflación, el tema de la fórmula de alimentos para bebés. Algunas de estas pues tienen factores externos que no dependen del presidente Joe Biden, incluso, que es un poco sorprendente, cuando se presentaba alguna propuesta, pues los republicanos la rechazaban y seguían, digamos, quejándose. Pero quería saber si el fallo, lo que sucedió con la Corte sobre el aborto, sí puede llegar a ser un tema, porque sí hay, según encuestas, muchas personas que se declaran republicanas que parece sí apoyan la libre elección de practicarse o no un aborto. ¿Este sí es un tema que pueda cambiar el futuro en las elecciones? Sí, bueno, es una pregunta complicada porque sí cambia el panorama de las elecciones. Se han hecho algunos estudios de opinión antes y después de la decisión de la Corte Suprema en los mismos distritos, por decirlo así, y se ha cuantificado un cambio de 3 puntos porcentuales en favor de los demócratas desde el fallo de la Corte Suprema respecto a los derechos de aborto y derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos. El problema ahí, lamentablemente, como mencionaba usted, es que ya, por decirlo así, los demócratas iban perdiendo 3-0. Entonces, muy probablemente, aún con esta decisión y aún con esa pequeña corrección a favor de los demócratas, el control de la Cámara de Representantes y quizás también el Senado va a ser republicano en noviembre de este año. Y eso no solamente, como menciona usted, por lo que está pasando con la economía, con lo que está pasando con tantos escándalos y la baja popularidad del presidente Joe Biden, sino porque históricamente en Estados Unidos, si nos vamos por los últimos 30, 40 años, usualmente en la elección de medio periodo, el partido del presidente pierde escaños. Y en este momento los demócratas tienen 50-50 en el Senado, que si pierden un escaño ya pasa a control de los republicanos, y tienen una mayoría bastante débil en la Cámara de Representantes. Entonces, muy posiblemente van a perder la Cámara de Representantes, puede que pierdan el Senado también, depende de algunas elecciones particulares, por ejemplo, una que hay en Pensilvania y otra que hay en Georgia. Si los demócratas ganan esas dos, pueden mantener control del Senado, pero depende mucho de lo que suceda en las carreras, en las elecciones propias en cada uno de esos estados. Aún así los republicanos tienen la ventaja. En el caso de la Cámara de Representantes, de nuevo, posiblemente la van a ganar los republicanos y ahí realmente hay muy poco
muy poco que hacer. Lo que sí sucede con este fallo de la Corte Suprema es que el golpe va a ser menor. Es decir, si la mayoría que uno podía proyectar de los republicanos iba a ser de 25 o 30 escaños en el Congreso, la mayoría ahora va a ser de 15 a 20, pero es una mayoría republicana en todo caso. Entonces, por eso es que decía que hay que calificar si va a haber un efecto o no. Va a haber un efecto en la magnitud de la victoria republicana, pero difícilmente va a cambiar el lado de la moneda en el que van a caer los resultados el noviembre de este año. Perdón, Alfonso, con esto que estamos conversando de que, bueno, se está quedando un poco atrás Biden. De hecho, aquí estoy viendo que el último estudio de Ipsos muestra el desapruebo de los estadounidenses por un 59%. Y bueno, las acciones de Biden con este fallo de la Corte se han quedado un poco atrás. Sin embargo, hoy salió firmando un decreto. ¿Crees que este decreto realmente puede hacer algo conforme a este fallo de la Corte? ¿Está yendo por un buen camino? Porque bueno, si bien es cierto, el decreto hasta cierto punto puede subsanar algo, no es de la misma magnitud de un fallo de la Corte. Correcto, es una respuesta que al menos hasta, digamos, hoy en la mañana había ira de los sectores del Partido Demócrata de que no hubiera habido ningún tipo de respuesta por parte de la Casa Blanca sobre este tema. Hoy ya hubo una respuesta que sí es una protección desde el punto de vista de decreto ejecutivo, que no es tan fuerte como una ley o tan fuerte como una provisión constitucional, pero da algunas protecciones menores. No es suficiente, posiblemente no va a calmar la ira de las personas que están indignadas por el fallo de la Corte Suprema. Debería haber una respuesta legislativa por parte de los demócratas que tienen control en este momento de las dos cámaras del Congreso y de la Casa Blanca. Pueden pasar una ley el día que lo decidan respecto a este tema, y aún así no lo hacen, y más bien eso puede generar una reacción negativa en contra de los demócratas de aquí a noviembre. Ahora, también ahí es importante considerar que en Estados Unidos es muy común, como es común que el presidente pierda el Congreso en la elección de medio periodo, también es muy común que los presidentes empiecen siendo bastante impopulares, y eso no necesariamente significa que no se van a reelegir. Reagan, uno de los presidentes más populares, más famosos de Estados Unidos, en su primer año de mandato, en un momento similar al momento en el que está Joe Biden en este momento, era casi que igual de impopular, y más bien estaban considerando ver si lo iban a reemplazar para ganar la elección, y al final, a la hora de la hora, ganó su reelección de manera cómoda. Con Bill Clinton sucedió lo mismo. Con Bush no sucedió por el contexto del 11 de septiembre y la guerra en Irak. Con Obama sucedió, y bueno, con Donald Trump perdió la elección. Pero entonces no hay, por decirlo así, una certeza, no se podría decir que la suerte está echada. Más bien, lo que uno esperaría, si uno tuviera que apostar en este momento lo que va a suceder, que por supuesto nunca es un buen consejero apostar, pero uno diría, los demócratas van a perder en la elección de noviembre, y eso va a generar una reacción hacia la reelección de Joe Biden en 2 años. Eso es, por decirlo así, la norma de lo que sucede en el contexto de Estados Unidos. Pero bueno, siempre las cosas pueden cambiar. La norma es que los presidentes se reeligen, y Donald Trump perdió la elección con Joe Biden. Entonces todo puede pasar, pero siempre hay escenarios que son más probables que otros. En este caso, lo más probable es que pierdan en noviembre y que obtengan la reelección en el 2024. Manteniéndonos en el tema de la Corte, ¿cómo no sé si ya podemos decir cómo ha afectado o cómo afectará, o si al final no afectó el tema de la filtración del borrador de este fallo del aborto al medio político? Porque es bastante serio lo que sucedió, porque el fallo es prácticamente el mismo que había dado a conocer este medio político, y pues un fallo, una filtración de este nivel en la Corte Suprema de Estados Unidos, es bastante serio. Sí, es serio, no tan serio, en un nivel de magnitud diferente al fallo propiamente, ¿verdad? El fallo Sí. del derecho reproductivo de las mujeres va a causar cientos de miles de muertes en este país durante muchos años. Es la primera vez en la historia, en los 240 años que tiene la República, de que se pierde un derecho constitucional. Entonces, en nivel de magnitud, el fallo es la parte más crítica. Pero sí, en el caso de la Corte Suprema hay una profundización de la delegitimación, lo que mencionaba antes. Va a seguir perdiendo confianza, las instituciones democráticas van a seguir perdiendo confianza. La Corte Suprema en este momento, y eso es un dato interesante que reportaba el sitio web 538, que es un sitio que hace estadísticas de diferentes temas políticos en Estados Unidos, que esta es la Corte Suprema más polarizada en los últimos 60 años en Estados Unidos. No ha habido una Corte Suprema donde los jueces
fallen tan decididamente por los partidos que los eligieron en la Corte Suprema. Entonces, los jueces que eligieron los republicanos están votando por lo que quieren los republicanos, los jueces que eligieron los demócratas están votando por lo que quieren los demócratas. Y básicamente esa es la forma en la que se puede predecir casi cualquier voto. En el pasado, hace 15 o hace 20 años, los jueces en realidad no fallaban por líneas partidarias. Si un juez fue electo por Bush o por Reagan, fallaban a partir de los méritos del caso. Y muchos republicanos votaban por casos que favorecían a los demócratas y muchos demócratas votaban por casos que favorecían a los republicanos. Eso no está sucediendo en este momento. Este fallo de derechos reproductivos y muchos otros sobre armas, sobre cambio climático, sobre oración, sobre derechos civiles, están fallando decididamente en líneas partidarias. Entonces eso profundiza la crisis política de este país, la crisis de polarización, a una instancia judicial en la que no debería estar circunscrita a las dinámicas políticas, sino que debería estar circunscrita a los lineamientos de la Constitución. Y Alfonso, entonces, en ese caso se profundiza esa legitimación y por supuesto que la filtración afecta a eso. Bien, vamos a realizar nuestro último corte, vamos a volver con este tema todavía para hablar más de la Corte. Ya volvemos. Retornamos a nuestro último bloque, son las 6:48. Estamos hablando de, ahora, bueno, pasamos del Senado, el Congreso y las audiencias a la Corte, del fallo de Roe versus Wade. Nos decía Alfonso Rojas, politólogo, que en este momento los miembros de la Corte Suprema de Justicia están tomando resoluciones muy apegadas a los partidos quienes los colocaron, y eso es importante porque inclusive en momentos atrás, en años atrás, mucho tiempo atrás, tal vez también incluyendo este fallo de Roe v. Wade, que es el que permite el aborto a nivel federal, se esperaba, o durante mucho tiempo los conservadores tenían la confianza de que conforme iban nombrando jueces, iban acercándose a este fallo que llegó en estos días. Bueno, pues sucedió hasta ahora, y eso nos explica lo que nos dice Alfonso, por qué antes no sucedía y por qué ahora sí. Pero es bueno recordar que de los 9 miembros que están ahora en la Corte, solo 3 fueron nombrados por Donald Trump, que es el caso de Neil Gorsuch, de Amy Barrett y Brett Kavanaugh. Ahora que nos dice esto, Alfonso, de aquí a los años venideros, ¿vamos a poder esperar de la Corte este mismo comportamiento? Sí, pues todo indica, como mencionaba, el clima de polarización en Estados Unidos sigue empeorando, y el clima de polarización en los fallos judiciales de la Corte Suprema sigue empeorando. Esta fue la sesión más polarizada en la historia moderna de Estados Unidos, y es que hay casos en los que es difícil. Uno podría hacer un argumento de que efectivamente los jueces están fallando a partir de sus doctrinas legales, ¿verdad? Porque existen 2 doctrinas legales respecto a la Constitución. Una es que únicamente el texto de la Constitución de 1790 es lo que es y no se puede ajustar a los tiempos actuales, y con eso los jueces justifican, por ejemplo, no prohibir armas de guerra, que es lo que está permitiendo tantos tiroteos en Estados Unidos. La otra perspectiva, que es en particular la de los demócratas, es que la Constitución es un documento vivo que debe adaptarse a los tiempos. Entonces, aún si la Constitución no dice que hay un derecho a regular las armas de guerra, aún eso sí se puede hacer, porque eso no es algo que se podía considerar en 1790. Entonces, uno puede hacer el argumento de que los jueces están fallando no necesariamente por líneas partidarias, sino a partir de la doctrina legal en la que ellos creen. Pero ya con los últimos fallos de esta sesión, porque la sesión de la Corte Suprema finaliza en estas semanas, y por eso es que salieron tantos fallos al mismo tiempo, hay casos que ponen en duda hasta esa posibilidad. Y por eso es que yo mencionaba tan categóricamente que están fallando por líneas partidarias. Le doy un ejemplo. En estos días, de todos esos fallos que salieron, uno de los fallos que tal vez quedó en la página 4 de los periódicos, no en la portada,
fue un fallo respecto a las audiencias que estábamos hablando antes del 6 de enero, porque Donald Trump denunció ante la Corte el secreto como presidente de Estados Unidos para que no se revelaran todas las comunicaciones que él tuvo durante ese día, durante el 6 de enero. En ese contexto, 8 jueces fallaron que Donald Trump no tiene ese derecho, que los registros son totalmente públicos. Un único juez votó que no son públicos, que no son públicos, que son totalmente privados. El juez que falló es Clarence Thomas. Clarence Thomas, su esposa Ginny Thomas, hay reportes de que estaba conversando por privado, enviando mensajes de texto el día del 6 de enero con el equipo de Donald Trump en privado, buscando forma de revertir. Bien, creo que hemos perdido la conexión con Alfonso. Sí, creo que hemos perdido la conexión con Alfonso, pero bueno, creo que estuvo muy productivo el contacto con Alfonso para que nos explicara un poco más de estas audiencias, de lo de la Corte, de los fallos, de cómo está conformado ahorita y de lo que podríamos venir esperando con las resoluciones de los diferentes casos. Totalmente, Alfonso aquí nos da mucha luz para entender también el contexto en el que se están desarrollando, bueno, esta audiencia, estos fallos de la Corte y esperamos la verdad que Alfonso nos pueda seguir aquí compartiendo con nosotros, porque bueno, si bien es cierto lo que viene ahora es un panorama que nos va a tener a todos expectantes con respecto a qué va a pasar. Luis, importante también hoy una noticia desde América, de Brasil, y es que la policía brasileña arrestó al que se supone es el autor intelectual del asesinato de Bruno Pereira y Dom Phillips, el indigenista y periodista que murieron en el Amazonas, que desaparecieron el 5 de junio y fueron encontrados el 15, lamentablemente fallecidos. Y este autor intelectual se le conoce con el nombre de Colombia. Es un nacional brasileño y peruano, un conocido narcotraficante que aparentemente lavaba dinero del narcotráfico con la pesca ilegal. Y bueno, se le detuvo por haber de hecho llevado una identificación falsa al interrogatorio de la policía, y se presume que en este momento es el autor intelectual que habría mandado ese señal para que mataran a los dos hombres. Hasta el momento hay 8 sospechosos, de los cuales alrededor 6 están detenidos, y esperamos qué pueda pasar con respecto a esto, porque bueno, el caso apenas comienza. Lamentablemente el fallecimiento fue solo el comienzo de esclarecer qué pasó y traer a los culpables a la justicia. Sí, muy bien. Ya estamos finalizando nuestro espacio de hoy de Conexión Mundial. Aprovecho estos últimos minutos para recordarles que nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube. Hay otras, Apple Podcasts, también estamos por ahí. En Twitter, siempre bastante presentes. En Twitter estuvimos en la noche con lo sucedido con Shinzo Abe, y en nuestro Facebook, por donde estamos haciendo nuestras transmisiones de Facebook Live. Vamos a ver qué nos depara la próxima semana en el acontecer internacional de nuestra parte por el día de hoy. Muchas gracias. Los dejamos ahorita en unos minutos aquí en Radio Nacional y por 13 Costa Rica Televisión, Canal 13, con 13 Costa Rica Noticias, nuestra edición estelar, y posterior a eso, importante, posterior a la edición de noticias, que es de 7 a 8, a las 8 viene el programa Conversemos, una nueva producción del Departamento de Noticias, que está muy variado, cada día tiene un tema diferente. Me acuerdo que están los lunes deportes, hay nacionales, hoy vamos a tener creo que cultura, entonces está muy interesante para que lo vayan siguiendo. Algo para todos los gustos. Exactamente, sí, para todos los gustos, de 8 a 8:30. Estaba jugando también la selección femenina. Hasta donde lo terminamos de ver, iba 1-0 ganando. No, hasta donde yo llegué iba 3-0. Eso es, creo que 4-0. Ya terminó, nos dice Luis Mora, nuestro compañero de cabina, dice que 4-0. Y esto, según me explicaba nuestra compañera Julieta, especialista en el tema, nos dice que la selección ha clasificado al Mundial.
No me crean a mí, mejor véanlo también por nuestro noticiero y nuestra cuenta de Twitter también de 13 Costa Rica Deportes para ver si estamos ya en la selección femenina en un nuevo mundial, que si es así, pues las felicitaciones a ellas y el agradecimiento por ponernos ahí en ese panorama ya mundial, y lo mejor para que termine este torneo, porque no ha terminado. De hecho, todavía faltaría un partido de la fase de grupos. Pero bueno, esto es todo por hoy para nosotros. Los dejamos en compañía de nuestros compañeros de 13 Costa Rica Noticias. Nos despedimos. Somos Conexión Mundial.